hay un subconteo. Se ha insistido en que hay un subconteo en el número de fallecimientos por COVID y que hay un incremento en el número de muertes, del promedio de muertes. Yo leí un estudio hace tiempo que decía que para el año pasado y para este, de acuerdo con la tendencia, estaba previsto alrededor de 580,000 muertos en México, tendencia que venía creciendo ligeramente desde 2 años antes, y por eso habían previsto estos por ahí de 580,000 muertos. Pero la cifra se ha disparado y los especialistas dicen que hay un subconteo en el número de muertos y en el número de fallecidos también por COVID. Entonces yo le aprecio mucho a Mario Romero Zavala, analista de datos. Él es coautor del estudio ¿Qué nos dicen las actas de defunción de la Ciudad de México? Fue publicado en el taller de datos de Nexos, al lado de Lorian Despeguel. Mario, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Joaquín, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio también. Leí en Nexos el estudio, me parece extraordinario. Cuéntanos, particípanos, porque sí hay hay un subconteo que puede ser dramático, ¿no? En el número de fallecimientos o de fallecidos en la Ciudad de México. Sí, definitivamente, eso lo hemos constatado. Si hacemos un breve recuento de cuando hicimos Sí. la primera publicación, fue el 25 de mayo de 2020, y en ese momento, en realidad, había poca claridad sobre si existía ese subregistro, ¿no? Se habían publicado algunos reportajes que apuntaban hacia eso, y las autoridades habían respondido que había un proceso del INEGI para contabilizar las actas de defunción a nivel nacional y validarlas, y que se iba a tomar varios años. Lo que no se comentó en ese momento es que diferentes instancias del gobierno tienen las actas de los registros civiles de los diferentes estados. En estados como la Ciudad de México, que es el donde nosotros hemos podido llevar a cabo esta investigación, desde hace muchos años, Joaquín, previo a esta administración, previo a la administración anterior, este sistema es completamente digitalizado. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México, a través del registro civil, desde la primera semana y desde el primer fallecimiento por COVID, ha tenido acceso al saldo total de la crisis sanitaria en cuanto a fallecimientos. ¿Cuántos se han fallecido por causas directas de COVID? Pudieran ser algunos por causas indirectas. Y bueno, y nunca les pareció tal vez relevante informar esto al público. Cuando nosotros nos damos cuenta que podíamos utilizar un sistema de registro civil que es único en todo el país, en todas las entidades, y que fue creado por la administración anterior a esta para contabilizar justamente cuántas actas de defunción se habían registrado en cualquier periodo, pues nos damos cuenta que podemos utilizar este sistema para medir el exceso de mortalidad, que es un término que así se le conoce a los fallecimientos que se dan por encima de los fallecimientos que son de esperarse para algún periodo. Y efectivamente eso hicimos y lo publicamos en el taller de datos de Nexos en esa fecha. Al día siguiente ese sistema fue modificado por el gobierno, por el registro civil, para agregar un mecanismo que se llama CAPTCHA, que lo que logra ese mecanismo es impedir que puedas accesar al sitio de manera automatizada. Es decir, nosotros hicimos un programa especializado para que contabilizara a través de desde este sitio de internet cuántas actas habían registrado. Y bueno, fue en realidad la única respuesta que podemos tener del gobierno en ese momento. Y aunque nos limitó mucho en el sentido de que pues lo tuvimos que seguir haciendo de manera manual, con un costo importante de tiempo, lo seguimos haciendo durante 2020 y en total publicamos 16 actualizaciones de los datos, cómo se iban, cómo iban cambiando y cómo iba incrementando trágicamente la mortalidad. El segundo obstáculo con el que nos presentan es en diciembre, justo cuando empieza a crecer la mortalidad de nuevo y en camino al segundo pico. El sistema, nada más, sin ningún tipo de aviso y explicación, se pone fuera de línea por varias semanas. Tras diversas preguntas directamente al Registro Civil, a la Agencia Digital para la Innovación Pública,
y pues sinceramente denuncias en medios. Después de semanas de estar suspendido, admite un funcionario de la Agencia Digital para la Innovación Pública que el sistema estaba fuera de línea porque se había rebasado, fue textualmente lo que dijo, y que lo estaban reparando. Y bueno, eventualmente lo pusieron en línea y pudimos continuar con esta investigación, y lo hicimos en un par de actualizaciones más, y esta semana, a inicios de marzo, el sistema vuelve a ser modificado de tal manera que ya no lo podemos utilizar para hacer este análisis. Agregan un requisito que no existía antes, que es que para localizar un acta de defunción tienes que conocer el nombre y el apellido de la persona que, pues del difunto para la que se emitió el acta. Entonces, como lo que nosotros hacemos es... Un modo de bloquear. Sí, es una manera de bloquear la capacidad que brindaba este sistema para contabilizar el total de actas, ¿no? Sin preocuparte de quién era, porque no es relevante para el análisis, sino nada más cuántas son registradas en cada juzgado. Pues de esta manera lo bloquean, y por lo tanto nuestra investigación pues ha tenido que ser suspendida. A ver, yo hago un llamado a José Marino, que es el director de la Agencia Digital de Innovación, del Gobierno de la Ciudad de México. Pepe, a ver si puedes intervenir en esto, porque me parece que han hecho un gran trabajo, has hecho un gran trabajo en todo lo que tiene que ver con el coronavirus, con transparentar lo que antes no se transparentaba, pero lo que no acabo de entender, a lo mejor no estás enterado, pero aquí está Mario Romero Zavala para decírtelo, que están bloqueando el acceso al registro civil para poder llevar una estadística. Y eso es un ocultamiento de datos de algo tan grave como las muertes. Déjame hacer un corte. Sí, Mario, por favor, Mario Romero Zavala. Y después te voy a preguntar sobre este número que es 4.4 veces superior a lo admitido por la Autoridad de Salud. Con regreso de volada. Regreso contigo, discúlpame, Mario Romero Zavala. Hablamos que de acuerdo al taller de datos de Nexo, se demostró en su momento que el saldo de fallecimientos por la crisis sanitaria era, hasta ese momento, 4.4 veces lo admitido por la Secretaría de Salud y el gobierno de la ciudad. Es correcto, eso fue, sin embargo, hay que aclarar, al 25 de mayo del 2020, en nuestra primera publicación. En las siguientes publicaciones, el promedio final al 16 de febrero, que fue la última vez que pudimos actualizar, el exceso de mortalidad era 2.52 veces los decesos confirmados, ¿no? Que sigue siendo un subregistro en realidad no visto en otros países. Pues vamos a compararnos con América simplemente por no compararnos con Europa, no visto. Es inmenso y bueno, habla de la importancia de tener acceso o mantener el acceso que hemos perdido a esta herramienta que es la mortalidad absoluta, y con eso sacar el exceso de mortalidad. Lo que vimos también en la última actualización, y es algo que ya se ha ido incrementando, es que la Ciudad de México es la que tiene más exceso de mortalidad por población en todas las ciudades del mundo, en las más fuertes afectadas por la pandemia. El exceso de mortalidad, es decir, los fallecimientos que se presentan por encima del periodo esperado, que son un buen indicador del saldo total de la crisis sanitaria, ¿no? Y es algo que podemos comparar directamente entre países, porque si comparamos, como se hace en las conferencias de la Secretaría de Salud, los decesos confirmados, pues hay mucha diferencia en los subregistros que tiene México contra los subregistros que tiene España o Estados Unidos o Inglaterra. Entonces eso no es una comparación adecuada. La comparación adecuada es la mortalidad total en exceso, obviamente considerando los diferentes tamaños de población. Entonces el exceso de mortalidad por millón de habitantes. Bajo esa métrica, la Ciudad de México es por mucho la peor de las más afectadas por la pandemia, con un número que es 9,000 fallecimientos en exceso por millón de habitantes. La segunda bajo esa misma métrica es Lima, en Perú, que es 5,700 a la misma fecha. Si los comparamos con Madrid, por ejemplo, que fuertemente afectada, es menos de 3,000, entonces el triple. La Ciudad de México es entonces, pues hasta el 14 de febrero, la más fuertemente afectada. Otra cosa que presenta singularmente la Ciudad de México es que en todo este periodo, Joaquín, desde abril hasta la última actualización que pudimos hacer el 16 de febrero,
no se ha reducido el exceso de mortalidad a menos del 50%. Es decir, en cada semana han fallecido 50% más de lo que habría de esperarse para el periodo. Eso es algo que no se ve en otras ciudades, aunque diferentes ciudades como Londres, Madrid, tuvieron un segundo pico en el invierno. Todo el tiempo intermedio entre este primer pico que les fue de sorpresa y el segundo pico, su mortalidad estuvo en los niveles esperados. La Ciudad de México no. Esto es lo que ha causado que tengamos este saldo de mortalidad tan grande en comparación con otras ciudades. Ahora, yo cuando dieron a conocer el índice de mortalidad del INEGI, me lo tengo muy claro. El INEGI informó que al 31 de agosto de 2020, en la noche que llevaba México 75,000 muertos, el INEGI tenía 33,000 muertos más por COVID. ¿Con base en qué? En las actas de defunción. Estamos hablando de más de la mitad, casi la mitad. Sí, correcto. Y como dices, fue hasta agosto esa publicación del INEGI. Y bueno, la mortalidad en el país pues se disparó mucho más en este segundo pico. Esto es ya no solamente a nivel Ciudad de México. Recientemente una publicación en la que colabora el secretario Hugo López-Gatell, hasta el 31 de diciembre de 2020 pone la mortalidad en exceso para todo el país en 326,000. Que ¿Cuánto? Esto es 326,000. Esto es Sí. es igual como 2.5 veces los decesos confirmados. Entonces, si extrapolamos para nivel país, que ahorita estamos ya en 190,000, me parece, muertes confirmadas, pues estamos hablando de que ya estamos llegando al 500,000 de exceso de mortalidad para el país. Sin embargo, pues quiero puntualizar que a nivel país dependemos de los criterios que la autoridad decidan para publicar estos datos. No hay una herramienta, no hay un sistema como el que sí contaba con la Ciudad de México por la administración anterior, que nos permitía a diferentes investigadores, porque no solo fue nuestra investigación la que utilizó el sistema, sino otras investigaciones, obtener en tiempo real el número de registros de defunciones. Entonces, esto es lo que en realidad perdió la Ciudad de México. Ahora, no estamos diciendo que van a poder esconder el número de fallecimientos. Estamos en un país en el que eso es imposible. Los vamos a conocer como sociedad eventualmente. Lo que hemos perdido es una herramienta en la que nosotros, todos los ciudadanos, todos los investigadores, podíamos obtener este número de fallecimientos en cualquier momento. Y ahorita con este cambio, pues dependemos que la autoridad decida pertinente hacerlos públicos. Bien, pues yo estoy totalmente de acuerdo y yo le reitero mi llamado a Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y a José Merino, Pepe Merino, director de la Agencia Digital, que ha hecho un gran trabajo, a que reabran esta información sobre el exceso de los niveles de mortalidad en México, que ha sido bloqueado. No sé por qué, deben tener sus razones, pero han eliminado una fuente fundamental para conocer cuáles son los niveles de mortalidad en México, sobre todo ahora que estamos en picos nunca vistos. Claro, y solo para terminar, Joaquín, pues comentar que estos datos, sí, los datos del registro civil, son obviamente públicos y así lo decreta el artículo 34 del Código Civil de la Ciudad de México, donde dice que cualquier ciudadano puede solicitar la información contenida en estas actas. Entonces sigue existiendo la posibilidad de recurrir a los mecanismos de transparencia habituales, pero pues nuevamente se pierde la puntualidad que brindaba poder tener el acceso expedito que tenía este sistema que han en realidad yo lo llamaría saboteado. Pues eso es una acusación muy grave y yo creo que, basta una decisión de Claudia Sheinbaum o del mismo José Merino. Sí, no hace falta llegar a conseguir un amparo o irte al INAI, no, es una decisión de transparencia.
Porque si me insisten en que es un gobierno de transparencia, aquí ese sistema, ese gobierno de transparencia tiene una falla de oscuridad, de bloqueo. Gracias Mario. Muchas gracias, Joaquín. Romero Zavala, te mando un abrazo y yo espero que sigamos hablando. Y felicidades por este trabajo, es extraordinario todo lo que han hecho en el taller de datos de Nexo. Muchas felicidades, sí, y también, por supuesto, muchas felicidades a tu compañera, ¿cómo se llama? Lorraine, ¿no? Sí, Lorraine Despegel. Eres muy amable, Joaquín. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, estoy a tus órdenes, te mando un saludo.